Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 72 del curso de geometría. En esta primera parte de esta lección vamos a determinar el área de un par de polígonos que no son ni rectángulos, ni cuadrados, ni paralelogramos, ni triángulos, que son los polígonos para los cuales ya conocemos fórmulas específicas para poder determinar su área. Sin embargo, y usted verá que vamos a poder hacer un análisis del polígono que nos dan, para así entonces poder aplicar la fórmula de área de uno de esos polígonos para los cuales sí ya conocemos una fórmula para determinar su área. Fíjense como dicen los ejemplos, dice determina el área de los siguientes polígonos. En el primer ejemplo nos presentan un cuadrilátero llamado ABCD, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente ese cuadrilátero ni es un rectángulo, ni es un cuadrado, ni es un paralelogramo. ¿Cómo determinaremos su área? Bueno, pues fíjese, recuerde que cuando usted dividía o consideraba las diagonales de un polígono, partiendo de un mismo vértice, se determinaban ciertos triángulos, ¿verdad que sí?, dentro de la región que encerraba el polígono. Pues mire, vamos a suponer que yo considero la diagonal AC. Y fíjense que efectivamente esa diagonal que va desde el vértice A hasta el vértice C subdivide a la región de ese cuadrilátero en dos regiones triangulares. La que encierra el triángulo ABC y la que encierra el triángulo ADC, ¿verdad? Encierra estos dos triángulos, ¿verdad? Divide la región del cuadrilátero en dos regiones triangulares, esas dos. Bueno, pues yo sí sé cómo buscar el área de un triángulo, ¿verdad? Si yo multiplico la base del triángulo por su altura y busco la mitad, ese es el área de un triángulo. Así que fíjese, vamos a suponer que entonces usted considera ese lado AC como la base tanto del triángulo ABC como del triángulo ADC, ¿verdad? Ese lado AC. Y vamos a suponer entonces, usted dice, bueno, pues yo necesitaré la medida de esa base, ¿verdad? Pues usted toma una regla, lo mide e imagínese que encuentra que mide 14 centímetros. ¿Okay? Bueno, pues necesitaría, ya que conocemos la base, la medida de la base, tanto de este triángulo ABC como de este triángulo ADC, porque fíjense que ese lado está en común a los dos. Vamos a tomar la medida de la altura. Bueno, pues la altura de ese triángulo ABC, digamos, este de acá, sobre ese lado AC, es la medida de este segmento perpendicular que va desde el vértice B hasta ese lado, ¿verdad? AC en ese triángulo ABC. Vamos a marcarlo aquí, entrecortado. También le tendremos que tomar su medida, vamos a ver que le llamamos el BF, ¿verdad? Porque así dice que se va a llamar el BF. Y al tomar su medida, vamos a sumar que encontramos que mide 12 centímetros. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar entonces la altura del otro triángulo, del triángulo ADC. También sobre ese lado AC del triángulo ADC. Así que será la medida del segmento perpendicular que parte desde el vértice opuesto a la base, ¿verdad?, hasta ese segmento AC, que es el lado AC de ese triángulo ADC. ¿Verdad? Y más o menos este sería el segmento que es perpendicular. Le tendremos que tomar su medida, vamos a llamarlo DE, ¿verdad? DE, dice aquí que lo vamos a llamar. Van a tomar su medida y suponga que usted con su regla encuentra que mide 2 centímetros. ¿Ok? 2 centímetros. Bueno, pues con esas medidas que hemos tomado ya podemos determinar las áreas tanto de este triángulo como la de este, ¿verdad? Por ejemplo, entonces decimos, el área del triángulo ABC, de este que está acá, del ABC, será igual a, según la fórmula, la mitad de la medida de la base de ese triángulo, que hemos encontrado que medía 14, porque lo medimos, por su altura. Y la altura encontramos, porque la medimos, que eran 12 centímetros, ¿verdad? Y si usted multiplica un medio por 14, digamos que acaso sea con 14, aquí da 7, y 7 por 12 es 84, y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Así que el área del triángulo ABC, de este triángulo que está acá, es 84 centímetros cuadrados. Vamos a tomar el área del triángulo ADC, de este que está acá, del ADC. Pues será, según la fórmula, del área de un triángulo, la mitad de la multiplicación de la medida de su base por la medida de su altura. La medida de su base, nuevamente, la del ADC, fíjense que también la base es el lado AC de ese triángulo de acá, que está en común con el triángulo de acá.
que es 14 por la altura, que encontramos que eran 2 centímetros. ¿Ves? Bueno, pues si usted multiplica la mitad de, digamos, por 2, el 2 cancela y queda 1 centímetro por 14 centímetros, 14 centímetros cuadrados. Bueno, pues ya que conocemos tanto el área de este triángulo ABC, aplicando la fórmula de buscar área de un triángulo, como la del triángulo ADC, como estas dos regiones, fíjense que son disjuntas, ¿verdad? No tienen nada en común. Donde termina la región de este triángulo es que empieza precisamente la región del otro triángulo. Pues si yo busco la suma de esas dos áreas, me va a dar el área de la región, que es la unión de esas dos áreas triangulares. Y precisamente si usted, claramente, si usted une este triángulo de acá con este triángulo de acá, pues le resulta el cuadrilátero ABCD. Así que vamos a sumar esas áreas que encontramos y eso nos dará el área del cuadrilátero ABCD. ¿Ven? Por el tercer postulado de áreas, el área del cuadrilátero ABCD sería igual a la suma de las áreas de esas dos regiones disjuntas, la del triángulo ABC más la del triángulo ADC. Encontramos ahorita, es lo que queda, el triángulo ABC es 84 centímetros cuadrados, y a eso hay que sumarle la del triángulo ADC, que encontramos también que era 14 centímetros cuadrados. Y si usted suma 84 centímetros cuadrados más 14 centímetros cuadrados, 98, 14 y 84 es 98 centímetros cuadrados. Y ese sería el área del cuadrilátero ABCD. Fíjense en este segundo ejemplo. Aquí tenemos en vez de un cuadrilátero un hexágono. Tampoco tenemos una fórmula para buscar el área de un hexágono. Sin embargo, fíjense que si yo divido, si yo considero, por ejemplo, las diagonales que están desde el punto del vértice A, todas las diagonales que parten desde el vértice A, pues yo habré subdividido ese hexágono en varios triángulos. Miren los que son. Vamos a considerar, ¿verdad?, la primera diagonal, que sería la que va desde A hasta C. Recuerden que son los segmentos que van desde cualquier vértice hasta los vértices no contiguos a ese vértice, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo considerar buscar una diagonal desde A hasta B. Ahora, desde A hasta C, sí. La de que va desde A hasta D, esa otra diagonal, desde A hasta D. ¿Sí? Vamos a marcarla. La que va desde A hasta E, hasta E, vamos a marcarla también. Aquí tenemos todas las diagonales que partían desde el vértice A. Y fíjense que efectivamente esas diagonales subdividen la región encerrada por el hexágono en varios triángulos, en 4 triángulos en particular. ¿Ves? En este triángulo que vamos a llamar el ABC, en este triángulo que vamos a llamar el ACD, en este que vamos a llamar el ADE y en este que vamos a llamar el AEF. ¿Sí? Bueno, pues miren, vamos a suponer que una vez usted ha trazado esas diagonales, las ha considerado, las mide. Igual que ahorita tomamos la medida de la única diagonal que había aquí, ¿verdad? Desde A hasta C, pues ahora tenemos que medir las 3 diagonales que parten desde el vértice A hasta esos 3 vértices no contiguos en ese hexágono, ¿verdad? Vamos a suponer que la AC mide, miren lo que dice por aquí, que la AC mide 6 pulgadas. 6 pulgadas. Vamos a suponer que la AD usted la trazó y encontró que le mide 9 pulgadas. ¿Sí? Y que la AE, esta otra diagonal, mide 8 pulgadas. 8 pulgadas. ¿Sí? Bueno, pues recuerde que ya tenemos, ¿ves? Podríamos decir que esas diagonales, podríamos considerar las bases. Puede ser que sean las bases de esos triángulos en que ha quedado subdividido ese hexágono. De esos 4 triángulos en que ha quedado subdividido ese hexágono, ¿verdad? Bueno, pues necesitamos la altura. Vamos a suponer que tomamos la altura primera del triángulo ABC sobre la base AC, que es la que hemos medido, ¿verdad? Así que será la medida de este segmento que va perpendicular desde el vértice B hasta ese lado. Vamos a marcarlo aquí. La distancia del segmento perpendicular que va desde el vértice B hasta ese lado AC en ese triángulo ABC. Y vamos a suponer que vamos a llamarla BG. ¿Sí? BG. Vamos a llamar BG. Es la altura BG sobre el lado AC en ese triángulo ABC. Y suponga que la medimos y que encontramos que la medida de esa altura es de 2 pulgadas. ¿Okay? Vamos a considerar ahora también la altura CH sobre el lado AD en el triángulo ACD. En el triángulo
ACD. En este triángulo ACD vamos a considerar la altura que vamos a llamar CH sobre el lado AD, que es la diagonal y que habíamos medido, ¿verdad? Y ese será por este segmento que entonces desde el vértice C hasta ese segmento AD en forma perpendicular, ¿verdad? Vamos a llamarlo el CH, dice aquí. CH. Ajá. Y vamos a sumar que usted la mide y encuentra que mide 3 pulgadas. ¿Sí? 3 pulgadas. Vamos a tomar ahora la altura que vamos a llamar AI sobre el lado DE. El lado DE. Que dicho sea de paso, fíjense que en el problema dicen que el lado DE, me dan el dato que mide 4 pulgadas. Ya lo han medido. Y la altura de ese triángulo ADE sobre ese lado DE, pues será el segmento perpendicular que va desde este vértice que es el opuesto al lado DE sobre el lado DE. Y yo diría que el ángulo, el segmento perpendicular que va desde el vértice A hasta ahí, hasta el lado DE, es ese que está marcado ahí. Y vamos a ver que usted lo mide y encuentra que mide 7.8 pulgadas, casi las mismas 8 pulgadas, ¿verdad? Y finalmente vamos a considerar la altura FJ sobre el lado AE, que es una de las diagonales, ¿verdad?, de ese triángulo AFE. Pues será la medida de este segmento, ¿verdad? Es perpendicular desde el vértice F hasta el lado AE. Dicho sea de paso, recuerden que la altura esta del triángulo ADE sobre el lado DE la vamos a llamar AI. Así que este punto que llegamos aquí es la I. Y entonces este último lo vamos a llamar la FJ. ¿Okay? Y vamos a medirla también. Y vamos a encontrar que la medida de FJ es, digamos, 4 pulgadas. ¿Okay? Recuerden que eso no está hecho a escala. ¿Saben? Porque alguna vez usted dirá, bueno, pero qué diferencia tan grande de 6, de 3 hasta 4, ¿verdad? Pero recuerde que no la estamos dibujando a escala. Bien, puede ser que hayamos dibujado esta escala, pero no necesariamente se tiene que dibujar a escala. Es importante que usted tenga un dibujo donde marcar los datos. Bueno, pues fíjense, si yo buscara el área de este triángulo, y el área de este triángulo, y el área de este triángulo, y el área de este triángulo, que es la que vamos finalmente, y después que las busque, la suma, me va a dar el área precisamente del hexágono ABCDEF. ¿Okay? Pues vamos a buscar el área de cada uno de ellos, ¿verdad? Empezamos. El área del triángulo ABC, este triángulo ABC, pues por la fórmula de área de un triángulo será la mitad de la medida de su base, que encontramos que medía 6 pulgadas, por la medida de su altura, que encontramos que medía 2 pulgadas. ¿Verdad? Y si usted hace esta multiplicación, ¿verdad?, 2 cancela y queda sencillamente 6 pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas. El área del triángulo ACD, este triángulo, este segundo triángulo que tenemos aquí, pues por la fórmula de el área de un triángulo será la mitad de la medida de su base, y fíjense que en la base del triángulo ACD es esta que está aquí, que mide 9 pulgadas, por su altura, que es 3 pulgadas. Así que será la mitad de, y si usted multiplica 9 pulgadas por 3 pulgadas, da 27 pulgadas. Y la mitad de 27 pulgadas son 13.5 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Donde pulgadas cuadradas se le multiplica estas pulgadas por estas pulgadas. Así que tenemos el área también del segundo triángulo. Vamos a buscar el área del tercer triángulo, de la DE. ¿Okay? Pues por la fórmula de buscar el área de un triángulo, el área del triángulo ADE. Ahora viene el ADE, será la mitad de la medida de su base, y la base, fíjense, como yo considero la altura de ese triángulo ADE sobre el lado DE, pues el lado DE, que me daba el problema que medía 4 pulgadas, va a ser la base. ¿Ves? Así que será la mitad de 4 pulgadas, que es la medida de la base de ese triángulo ADE, por la medida de su altura, de la altura de ese triángulo sobre ese lado, que encontramos que medía 7.8. Y si usted multiplica esas tres cosas, le va a dar 15.6 pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas. Y finalmente el área del triángulo AEF, ¿dónde está ahí? Pues también, por ser un triángulo, será, usando la fórmula, la mitad de la medida de su base por su altura. La medida de la base de este triángulo AEF, la base es esta, porque sobre esa base, míralo aquí, perdónenme, se me quedó marcarle que está rectangular, recto, perdón, sobre esa base que estoy tomando la altura, ¿verdad? Así que será la medida de la base del triángulo AEF, que es AE, que mide 8 pulgadas,
por la altura que mide 4. Y si usted multiplica la mitad de 8, que es 4 por 4, 16, y pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas. Bueno, pues entonces, el área finalmente de ese hexágono, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Será la suma de las áreas de esos 4 triángulos para los cuales determinamos su área. Y por eso decimos finalmente, el área de A, B, C, D, E, F del hexágono será la suma del área del triángulo ABC, de este triángulo que está aquí, del ABC, más el área del triángulo ACD, de este que está aquí, más el área del triángulo ADE, de este que está aquí, y más el área del triángulo AEF, de este que está acá. Y sustituimos el área del triángulo ABC, encontramos que era 6 pulgadas cuadradas, más el área del triángulo ACD, encontramos que era 13.5 pulgadas cuadradas, más el área del triángulo ADE, miren, encontramos que era 15.6 pulgadas cuadradas, y más el área del triángulo AEF, que encontramos que eran, miren aquí, 16 pulgadas. Y si usted suma 6 pulgadas más 13.5 pulgadas cuadradas más 15.6 pulgadas cuadradas más 16 pulgadas cuadradas, dan 51.1 pulgadas cuadradas, y esa será el área de ese hexágono. Pues fíjese cómo usted le pueden dar un polígono para cuando tiene una fórmula para hallar el área. Sin embargo, puede subdividir la región del polígono en triángulos, por ejemplo, y entonces buscar el área de cada uno de esos triángulos, claro, tomando las medidas siempre de las bases y las alturas de esos triángulos, ¿verdad? Y entonces lo suma a esas áreas de esos triángulos y le dará el área del polígono completo. Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección número 72. En la segunda parte vamos a comenzar demostrando un teorema que nos dice cómo buscar el área de un trapecio. Y esa fórmula nos va a ayudar todavía más grande, va a ser una herramienta más adicional a la que tenemos aquí, de subdividir, ¿verdad?, los polígonos en triángulos para buscar el área de otros polígonos. Nos vemos entonces ya mismo en esa segunda parte de esta lección. Hasta entonces.